Esta jornada, esto vamos a conversar también, pero además el precio del dólar empezó el día con una leve alza, luego que ayer alcanzara nuevamente su menor nivel en el año. Vamos a analizar pero también varios temas de la economía con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Mayor, Felipe Morandé. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de ahí en la introducción hablábamos del dólar, pero conocimos el IPC, que es la gran preocupación también del Banco Central. ¿Cómo leemos esta cifra? Bueno, yo creo que no es sorpresa en demasía, digamos. Hay un aumento del IPC de 0,6, cuando el mercado esperaba 0,8, está tal vez dentro del margen de error. De todas maneras, revela eso que hay una inflación que es un problema, porque en términos anuales estamos sobre 4, y cuando uno mira los indicadores subyacentes, cuando uno saca el precio de los combustibles, el precio de algunos alimentos volátiles, esa inflación está sobre 5. Entonces, en ese sentido, es una cosa como para preocuparse, porque a la gente le duele el bolsillo cada vez que los precios suben. Claro, y si el crecimiento no es a la par en este caso, genera preocupación. ¿Cuáles debieran ser entonces las decisiones del Banco Central, entendiendo la proyección que hace en torno al IPC, o no debiera existir alguna modificación? No, yo creo que no da todavía para modificación, justamente por lo que señalaba, en el sentido de que hay acá una inflación subyacente que todavía está por arriba de 5, entonces hay posibilidades de que esto permanezca en niveles superiores a 3, que es la meta del Banco Central, por un tiempo más prolongado. Y en ese sentido, la preocupación del Banco Central tiene que estar enfocada, como siempre, en que la inflación esté dentro de su rango meta, y eso implica, en este contexto actual, que la posibilidad de que haya nuevas rebajas de tasas de interés por parte del Banco Central se fumen, y al revés se empiece ya a hablar de eventualmente algún aumento. No obstante lo cual, yo creo que hay que señalar también que lo que nos depara el curso de la actividad económica hay que tenerlo en cuenta, porque es muy probable que tengamos un año bastante flojo todavía, no obstante el optimismo del ministro de Hacienda, y eso puede que tenga un efecto más significativo sobre la inflación, a la baja en este caso, y por tanto el Banco Central lo piense dos veces antes de tomar el siguiente paso. Por lo tanto, este 0,6 ¿no disminuye no alivia la presión inflacionaria? Este 0,6, más que aliviar la presión inflacionaria, revela que la inflación está todavía en un curso preocupante, probablemente con un poquito menos por esta cifra puntual de marzo. Pero no hay que olvidar que tuvimos antes, en enero, una cifra por arriba de lo que esperaba el mercado. Entonces, cuando uno compara los 3 meses juntos, enero, febrero y marzo, la verdad es que estamos en un curso de inflación que sigue siendo elevado y preocupante. Usted hablaba del ministro y yo quisiera aprovechar su paso acá para que nos pudiera explicar qué significa esto de los llamados brotes verdes, que era el tema recurrente a fines del año pasado, y este moderado optimismo, que es la palabra que se utiliza ahora. ¿Qué significa? Bueno, esta analogía con los vegetales, digamos, con los brotes verdes, significa que hay una reacción de la economía muy incipiente que eventualmente va a germinar esto en algo que es una planta un poco más frondosa, que sería un crecimiento de la actividad económica que nos deje un poco más tranquilos, con aumentos del empleo, etcétera, etcétera. Y lo que está en discusión es si esos brotes verdes son o no suficientemente robustos. Yo creo que están todavía bastante debilones. Tuvimos hoy día ayer en realidad, la información del Banco Central respecto del comercio exterior durante el primer trimestre, y las cifras no son buenas. Por ejemplo, hay en marzo una caída de las importaciones de bienes de capital, la inversión, de más de 15% en un año, y eso revela que la inversión, que es la clave para que la economía se recupere, todavía está ahí mal. Y bueno, en la introducción yo hablaba del precio del dólar, que en la jornada de ayer completó su quinta jornada a la baja. ¿Qué significa eso para la economía de nuestro país? ¿Es una buena noticia? ¿No es tan buena? Bueno, como muchas cosas en economía, depende del punto de vista, claro. Mire. Pero ciertamente es una mala noticia para los exportadores que querrían que el dólar estuviera por allá en las nubes, ¿no es cierto? Pero por otro lado es una buena noticia para los consumidores, quienes tenemos que pagar todo el tiempo aquellos productos que se importan o que compiten con las importaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, sube el precio de los automóviles, sube el precio de los combustibles, sube el precio de algunos alimentos que se importan, en fin. Para los consumidores, claramente, un dólar alto no es una buena noticia. Pero pensando en que la economía necesita reactivarse, yo creo que un dólar alto es, sumando y restando, una mejor noticia que un dólar bajo
en la actualidad. ¿Cuál es la proyección entonces del precio del dólar? ¿Se va a mantener? ¿Va a seguir a la baja su tendencia? Bueno, el dólar ha estado en Chile y en todas partes del mundo bailando un poco a la música del dólar, el dólar en Estados Unidos, digamos, el valor del dólar frente a todas las monedas del mundo. Porque tenemos una situación donde Estados Unidos está más vigoroso, creciendo más rápido que el resto del mundo desarrollado. Por otro lado, los países emergentes como China, como América Latina, están más bien de capa caída. Por tanto, sumando todas estas cosas, el dólar tiende a apreciarse en el mundo. Y eso significa en Chile que nuestro tipo de cambio sube, ¿no? Es eso lo que ha estado influyendo más que la situación interna. Hemos visto entonces este vaivén entre los 610 y los 640 que alcanzó a llegar, básicamente como resultado de lo que pasa con el dólar en el mundo. Ahora, ¿qué pasa hacia futuro? Yo diría que en esto uno siempre se puede equivocar mucho, pero un rango entre los 600 y los 630 me parece razonable. Yo quisiera llevarlo también a otro tema, porque Andrés Navarro hizo declaraciones respecto a lo que pasa con el empresariado en este último tiempo. Lo invito para que escuchemos las declaraciones, porque son de esta jornada, y luego las comentamos. Muy bien. La percepción de la imagen empresarial en Chile es mala, es muy, muy mala. La peor de la que yo conozco en estos 40 y tantos años. Nunca la imagen, ante la pregunta de credibilidad, honestidad, evaluación del sector empresarial chileno, la opinión pública tiene una mala opinión. Y una de mis pretensiones, a lo mejor un poquito desmedida, es que yo quiero colaborar en mejorar eso, por varias razones, porque a nadie le gusta que un sector tan importante de la actividad nacional esté tan desprestigiado. ¿Usted comparte las opiniones? ¿Usted cree que el empresariado está tan desprestigiado? Bueno, es probable que hoy día como grupo tengan una evaluación más negativa que lo que es usual los empresarios, ¿eh? Pero probablemente mucho más los que se llaman grandes empresarios que los pequeños y medianos empresarios. Estamos hablando de los grandes grupos. Grandes grupos, sí, básicamente grandes grupos o grandes conglomerados. En general, los grandes empresarios son personas que tienen algún tipo de gestión en diversas empresas, por tanto son grupos económicos. Sí, verdaderamente tienen una imagen que hoy día es complicada, y esto es resultado, como es conocido, de una serie de incidentes, ¿no es cierto?, que han tenido lugar en los últimos 5 a 6 años, que se han acrecentado ahora último. Y tiene razón Andrés Navarro en el sentido de que es necesario que se haga un esfuerzo por mejorar esa imagen. ¿Y cuál podría ser ese esfuerzo? Y usted habla de casos puntuales, imagino que se refiere a lo que pasa en SQM, Penta, las colusiones que hemos conocido, me imagino que eso ha contribuido a esta mala imagen que usted comparte de Andrés Navarro respecto al empresariado. ¿Cuáles pudieran ser estas medidas que ayuden a mejorar la imagen del empresariado? Bueno, yo creo que para partir en una organización gremial como SOFOFA o la Corporación de la Producción y el Comercio, debiera existir una potente y sólida y escuchada comisión de ética, conformada por empresarios intachables, ¿verdad?, que tengan ahí por lo menos una disposición a hacer una sanción moral en caso de que se demuestre que alguno de los afiliados tiene algún problema con la justicia, que es serio. Y desde otro punto de vista, bueno, por supuesto que los casos que han impactado, como la colusión, pero ahora también el caso Penta, el caso SQM ha impactado fuertemente, pero además porque hay una vinculación importante y que tiene que ver con el financiamiento de la política, y además lo que se investiga que pudiera ser de forma irregular. Sí. Por lo tanto, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo debiera abordar la discusión en torno a la vinculación entre el dinero y la política, el empresariado? Bueno, ha ido ganando terreno una postura que plantea que hacia adelante quienes hagan donaciones o financien la política no sean las empresas, sino que sean las personas naturales. Por lo tanto, ¿usted cree que las empresas no debieran financiar la política? Yo tengo mis dudas. Yo creo que no hay ningún problema en que las empresas financien, de acuerdo a la ley, actividades políticas, porque la actividad política es súper importante en cualquier país y en este en particular. Es tan importante como el arte o como la educación. Y por tanto, en ese sentido, merece la posibilidad, la política, de tener algún tipo de aporte del sector privado corporativo. Sin embargo, estoy consciente que en la actualidad no está el horno para esos bollos, y más bien la idea es avanzar hacia una
conformación de aportes que sean más bien personales antes que corporativos. Bien, pues quiero agradecer. Yo quería señalar una cosa al final, y es que no obstante la mala imagen que pudieran tener los empresarios, algunos empresarios, los grandes empresarios, como se ha señalado hoy día, eso no significa que el emprendimiento como una actividad importante en la vida económica haya perdido terreno. Cuando, por ejemplo, en la universidad, en la facultad que yo dirijo, que se concentra en el emprendimiento, vemos un interés enorme de los alumnos por entrar en esa dinámica. Cuando uno conversa con la gente, en general, en todo el país, ve que hay un ánimo muy positivo frente al emprendimiento. Y ahí tenemos una oportunidad como país de fomentar el emprendimiento a todo nivel, que tengamos muchísimos empresarios nuevos, pero sobre la base de normas que sean justas y equitativas para todos. Pero distinguiría lo que es ese ímpetu por el emprendimiento, que es súper positivo, de cualquier irregularidad que pudieran haber cometido los grandes empresarios. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Encantado. Vamos a una pausa muy breve, no se vaya.